Bien, pues ya estamos aquí, a vuelta de la publicidad, de eso tan importante, esos consejos tan importantes que les damos cada día aquí en Comarcal Televisión. Vamos con nuestra segunda parte, como ya les anunciaba. Está conmigo en la mesa Luis Torres del Alcázar. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas tardes, noche. Bienvenido. Bien hallados. También está José Antonio Gallego. Muy buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Bienvenido. Y Marisol Morente. Buenas noches. Buenas nit. Buenas nit. Ahora que está tan de moda lo catalán. Estoy influida. Está totalmente influida. O influenciada. Influenciada. Influida o concernida. No sé. Bueno, en fin. Bueno, evidentemente vamos a hablar del tema catalán que nos está preocupando a todos los españoles y no puede ser menos hablar de ello aquí. Pero sí me gustaría, y además las tres personas que están conmigo aquí esta noche conocían perfectamente a una figura de la que hemos hablado también anteriormente con Diego José Mateos, el secretario general de la agrupación socialista lorquina, y es que esta semana hemos perdido a Domingo Munera Rico. Fue concejal en el Ayuntamiento de Lorca, estuvo pues de compañero de Marisol Morente, estuvo con José Antonio Gallego como alcalde y también fue el precursor de la fiesta de San Clemente en el formato bueno, pues que él ideó, que fue lo de traer la fiesta de moros y cristianos a nuestra ciudad, y tenemos aquí a Luis, que es el presidente precisamente de la Federación San Clemente, y también decir que Domingo Munera quedó ya también como presidente de honor de esta federación. Entonces, pues sí me gustaría empezar por ahí, antes de adentrarnos, digamos, en otros temas, bueno, pues comentar un poco la figura, bueno, pues de este gran lorquino, ¿no? Sí, porque fue también maestro, con lo cual muchas generaciones de niños pasaron por sus manos, y luego fue un investigador de las tradiciones de Lorca, fundamentalmente de las tradiciones de la Semana Santa. Sus libros sobre los rezadores, sobre el Calvario, han sido también los que han revivido pues algunas de esas tradiciones lorquinas. Además, era una persona que vivía mucho los temas. Voy a contar una anécdota de él que no sé si se sabe, una anécdota simpática para que se vea también cómo era el carácter suyo. En uno de los viajes que hizo el grupo de coros y danzas al Japón, entonces él se empeñó en irse. Por su cuenta, pagándose su billete y sus cosas y tal, y entonces se hizo confeccionar una blusa de aquellas grises que llevaban en el campo en Lorca, y con su blusa gris pues se paseó por todo el Japón y por todos los sitios de ahí, con lo cual pues, rememorando un poco las tradiciones de Lorca. Por lo tanto, pues descanse en paz, porque era buena gente, era un sabio y al mismo tiempo pues era un pedagogo, y eso creo que lo tenemos que recordar así. Muy bien. Yo lo recuerdo haberlo visto con ese blusón de monceta, y de la monceta rizada, color gris, y efectivamente era muy culto, y bueno, yo cuando me paraba con él pues parecía como la Wikipedia, parece en la Wikipedia, pero fue también compañero mío de la corporación aquella legislatura, aunque en bancadas de distintos partidos políticos, pero sí que tuve con él una relación más fluida en los moros y cristianos, donde en aquel entonces nosotros nos hicimos tuareg, un grupo de amigos que en fin, que estaba Ángel Olcina, los hermanos Olcina, amigos míos y tal, y lo pasábamos muy bien. Realmente fue un aporte cultural importante. Yo ya he tenido ocasión de lamentarlo públicamente, y casi podía aprovechar para decir que el día 22 le hacen la misa funeral en San Francisco a las 10 de la mañana. Bueno, pues ahí queda el anuncio por si alguien quiere acudir a esa misa funeral. Luis. Pues nada, yo sobre todo destacar, pues desde el punto de vista humano, siempre que lo he tratado, ha sido siempre una persona muy cordial y muy amable conmigo. Yo tengo que reconocer de que con él, sobre todo, era un pozo de sabiduría. Estabas hablando y sobre todo tenías que escucharlo, porque escuchando se aprende muchísimo, y ciertamente él es el gran ideólogo, ¿no?, precursor, en aquel entonces alcalde de Lorca, José Antonio Gallego,
cuando se incorpora la fiesta de moros y cristianos a Lorca, en torno a la fiesta de San Clemente. Y bueno, para mí yo recordaré un momento determinante que fue cuando en el año 2007 yo, como recién elegido presidente de San Clemente, le digo al fundador, a Domingo Munuera, le digo: vamos a incorporar la cultura judía, y yo esperaba ver lo que él me comentara. Y él me dijo que por supuesto. Y de hecho luego, en una entrega de una distinción que le hizo la Federación en mi primer año de mandato, de hecho en un restaurante conocido, después del pregón, en el año 2007, se le hizo entrega de una distinción, y él, en esa intervención, que justo por cierto la recibió también Ángel Orcina, él dijo que era todo un acierto la incorporación de los judíos a la fiesta de San Clemente, que ya tenían intención de hacerlo en su momento, pero que era hora de que se incorporara esa gran cultura, porque hace parte del legado medieval de la ciudad de Lorca. ¿Por qué podía decir eso? Porque evidentemente era un gran investigador, y el hecho de investigar, de conocer, de tener conocimiento, le daba una autoritas, como dicen en la época romana, el saber socialmente reconocido. Y ciertamente el hecho de tener ese plaquet, por decirlo de algún modo, pues es algo con el que yo a veces he tenido que utilizar cuando algunos, incluso al principio de mis mandatos, pues me decían que la cultura judía era un error haberla incorporado a la fiesta del patrón, cuando ahora mismo, pues ya después de 11 años de su pertenencia y permanencia, todavía hay ciertas personas dentro de la Federación San Clemente que quieren quitarla, y eso es algo que es totalmente legítimo, aunque gracias a Dios la gran mayoría de las integrantes de la Federación no lo comparten, pero hay personas que consideran que son unos advenedizos. Aparte de tener una actitud, en este caso, pues poco filo judía o filo hebrea, ¿no? Porque ciertamente incluso algunos han llegado a calificar la intención de quitar a los judíos de la fiesta de San Clemente como un acto de antisemitismo. Pero eso, con independencia de todo ello, yo le recordaría que nuestro único presidente de honor que tiene la Federación San Clemente, pues le dio su bendición a la presencia judía. Y por tanto, ¿qué mejor que él para ratificar? Y por desgracia, pues no puedes contar ya con él, pero qué mejor que él para ratificar la presencia de esa cultura en la fiesta del patrón, y que ahora mismo pues es una evidencia y algo indiscutible, aunque algunos lo discutan. Diego José Mateos, hace un momento, hablando con él, comentaba que ellos van a promover desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal Socialista, supongo, van a promover, bueno, pues el que a Domingo Munuera pues se le nombre de alguna manera, pues no sé, con alguna calle, alguna plaza, algún espacio público. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo, en mi caso lo veo estupendamente, y de hecho pues yo creo que no haya ningún problema si necesitan adhesiones por parte de la Federación para la promoción de esa iniciativa. Yo lo que sí tengo que manifestar ya desde la propia Federación San Clemente, que en el acto del pregón del viernes 17 de noviembre habrá un minuto de silencio que se dedicará a nuestro fundador, a uno de nuestros fundadores, qué duda cabe, y luego también por parte de la Asociación Juvenil San Clemente, fue ratificado este lunes pasado por parte de la Junta General de la Federación San Clemente, a propuesta de la Asociación Juvenil, que una de las 4 mazas que custodian y escoltan al Santo Patrón en su Santa Procesión, pues lleven el nombre, en este caso lleva el nombre de don Domingo Munuera Rico. Es decir, se va a personalizar cada una de las mazas, y en una en concreto va a ser a don Domingo. Las otras 3 ahora mismo no llevan nombre, ni se le está pretendiendo poner ninguno, pero una de ellas ya va a llevar el nombre de don Domingo Munuera Rico, que de hecho nosotros pensábamos hacérselo en vida, pero bueno, por desgracia los hechos se han precipitado. Marisol, ¿cómo lo ves? Yo como persona me sentiría, me alegraría realmente y apoyaría el hecho de que se le hiciera ese reconocimiento, porque lo considero una persona que tiene sobrados méritos y es digna de que se haga en Lorca esa distinción, ese reconocimiento, y sobre todo porque su familia pues lo pueda es una galanura para su familia. Entonces yo apoyaría esa iniciativa. Muy bien. José Antonio. Sí, sin duda, es bueno que se recuerden a las personas que han dejado huella en Lorca. Hay personas que han trabajado más o menos de cara al público, con más o menos relumbrón, pero otras han sido más modestas en una parcela determinada, pero han dejado su huella. Entonces esa huella pues debe de perdurar, porque es lógico que las futuras generaciones sepan que ellos están donde están porque hubo antes otros lorquinos que trabajaron para que eso ocurriera.
Bueno, pues vuelvo a repetirme, descanse en paz, Domingo Munuera Rico, y desde aquí pues nuestro abrazo para toda su familia. Mi hermana María Luisa, la conozco bastante y aprovecho para darle el pésame. Pues dicho lo cual, cambiamos de asunto, cambiamos de argumento y bueno, pues estábamos comentando, en fin, lo que se está hablando esta tarde, lo que se están hablando estos días, lo que ocurrió anoche. Y a mí me gustaría lanzaros una pregunta con el tema catalán. La pregunta clave es si pensáis si Puigdemont declaró la independencia o no, porque parece ser que no termina de quedar claro, al menos para algunas determinadas personas. José Antonio, ¿declaró la independencia? Sí, está claro que la declaró. Sí, ahora abundamos, ¿sí o no? Sí. La declaró. Luis, ¿sí o no? Yo creo que voy a volver a Barrio Sésamo para que me vuelvan a explicar lo que es estar dentro, fuera, o independiente o dependiente. ¿Pero la declaró o no? La declaró, sí, ciertamente vale. la declaró. 3 sí. José Antonio, adelante. Sí, y además lo escribió. Él y 72, me parece que fueron 72 diputados que lo firmaron allí en un salón de sesiones, no de sesiones, sino de espectáculos, como es la sala Nesa en el Parlamento, porque no se atrevieron a hacerlo en público, porque eso es un paripé, eso es una tomadura de pelo grandísima que se le hizo a la democracia de Cataluña y a los demás grupos parlamentarios. Se hace una declaración y no se pide el voto. Allí la oposición, bueno, ya lo hicieron el día 6 y el día 7 de septiembre, el voto de los que no piensan como ellos no sirve para nada. Entonces ellos se apoyan en que van a la calle y sacan a no sé cuántos cientos de miles de personas. Y ya está, pues muy bien. Pero en una democracia moderna y una democracia parlamentaria, los votos y los parlamentos deben servir para algo. Y lo de ayer también fue una vez más vergonzoso, el ningunear a la oposición como se hizo. Eso es una vergüenza. El que no se votara ayer en el Parlamento, eso, vamos, califica a los dirigentes de la comunidad autónoma de la Generalitat, porque eso no se ha publicitado bastante. Yo creo que cuando se dice que de cara al exterior tienen no sé cuántos apoyos, si esto se publicitara más y se aclarara más, yo creo que tendrían muchos menos apoyos, aunque ya tienen pocos, pero tendrían muchos menos, porque es que eso es absolutamente vergonzoso. Solamente los pueden apoyar pues aquellos que se saltan los parlamentos como quieren o se saltan la voluntad popular como les da la gana, que es lo que están haciendo estos señores de Cataluña. Ahora abundaremos más en otras cuestiones, pero siguiendo con la línea de él sí hizo la declaración. ¿Cómo lo hizo? Sí que la hizo porque lo acaba de explicar José Antonio, yo suscribo plenamente eso. Es como una ley que en un parlamento, yo he estado en el parlamento regional y entonces las leyes se firman e incluso se puede poner que entrarán en vigor cuando pase un determinado tiempo, pero están firmadas, están aprobadas. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a darnos 6 meses para hablar, pero claro, es que él lo que quiere es hablar a ese nivel, de Estado a Estado, pero nadie con él allí podía, es que tenía que salirse fuera a firmarlo, porque no podían legalmente votar el resto, no podían votar, o sea, había un impedimento. Pero hay algo que me gusta sacar las cosas positivas de todo, yo estoy convencida que esto se ahogará. Tenemos un presidente que tiene la prudencia, el conocimiento y la pureza política que va a hacer lo posible, que esto se va a acabar. Pero los españoles estamos aprovechando el resto, que somos muchísima mayoría, por encima de la mayoría que ya existe en Cataluña no independentista, estamos aprendiendo muchísimo de la Constitución, algo que hacía falta. Y a lo mejor hace falta que la Constitución también se reforme un poquito, pero en el seno y con la democracia que se precisa, no de esa forma. Y luego pues también hemos aprendido pues a valorar lo bonito que es la democracia que tenemos y el trabajo que nos ha costado tenerla. Y sobre todo estamos viendo cómo las tiendas que están regentadas por población china están haciendo su agosto vendiendo banderas de España, o sea, eso está claro, eso está claro. Qué cosa. Eso. Vamos a ver la opinión de Luis con respecto a esa declaración de independencia. Mira, yo voy a remitirme a una frase de Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo y socialista,
que incluso llegó a querer liderar el Partido Socialista y lo truncaron, como lo intentaron con el señor Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez al final ha resucitado. Pero bueno, eso es otra historia. Dice, van a impedir la tragedia, pero van a continuar la comedia. Y es lo que hicieron ayer el señor Puigdemont. No ha continuado, tenemos otro capítulo más de la comedia, por desgracia que no es para reírnos, mucho menos, pero que ciertamente resulta muy llamativa y muy contradictoria. Y voy a decir por qué. En comunicación política, y al final de cuentas, el juego en el que estamos moviéndonos es todo comunicación política y sobre todo de imágenes. Pero hace un momento se ha visto en nuestras pantallas unas imágenes del Parlamento, en el que ustedes posiblemente no se han fijado, pero fíjense detrás de la señora Forcadell, qué es lo que preside el Parlamento de Cataluña. A ver si podemos recuperar esas Ahí imágenes. se encuentra la bandera de España todavía y la bandera de Cataluña, con el escudo de Cataluña en el centro. Si ahora pues se fijarán ustedes. Me resulta muy llamativo que un país, o un territorio en este caso, que pretende quedarse o declararse independiente, mira, ahí fíjense, está la bandera, está la enseña nacional todavía ahí detrás. Y está junto a la señora. Y dice, me resulta muy llamativo que un país o un territorio en este caso que pretende ser declararse independiente sigan manteniendo la bandera y enseña nacional en su lugar donde se decide la que supuesta soberanía nacional de Cataluña. Lo cual, ahí me resulta que yo creo que realmente el paripé desde siempre ha sido... Para ti ya estaba ahí dando pistas. Sí, sí, es decir, si realmente hubiera habido un deseo real desde un principio de desconectar a Cataluña de España, yo creo que esa bandera ya se hubiera eliminado hace bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, en el Parlamento, o en el caso en el Parlamento de Euskadi, no hay ninguna enseña nacional. No está presente. De hecho, ahí está en el centro aquella escultura, que no recuerdo ahora mismo del escultor, que en el centro, justo detrás del presidente del Parlamento, pero no hay ninguna bandera en ese hemiciclo autonómico. Pero lo llamativo del caso es que yo creo que realmente están intentando forzar la máquina a toda costa para conseguir lo que sería, digamos, el Estado libre asociado a España. No nos vamos a engañar, ellos quieren que se reconozca la soberanía de Cataluña y que luego se inserte dentro de lo que es el Estado español, para seguir poder medrar dentro del contexto de la Unión Europea, porque ellos en el fondo son conscientes que si se salen y se declaran la independencia, se salen de la institución europea, y eso es algo que como buenos comerciantes, que siempre han sido los catalanes, no están dispuestos a perder. Y luego, ayer, lo que hay que destacar también, con independencia de que intentó jugar con las palabras, sí que declaró independencia, pero también hay que tener en cuenta que vimos a un Puigdemont totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Puigdemont siempre, como político, ha sido un político muy claro. Ha hablado de un modo directo, claro, sin ambajes. El que hacía la floritura era el señor Artur Mas. Y esta misma mañana se estaba viendo en algunas tertulias que el señor Artur Mas, en las últimas horas y semanas, ha cogido un papel bastante importante en lo que es el tema del proceso. Por tanto, y también con declaraciones a medios de comunicación internacionales como la BBC, que por cierto el señor Artur Mas habla inglés excelentemente. Por tanto, ha podido dar e impartir conferencias a lo largo y ancho del mundo explicando la causa catalana y aprovechando esas circunstancias, conocer a personas para poder llegar a algunos lugares de personas que estarían dispuestos a apoyar todo este proceso, con independencia de que el sistema oficial, en este caso la Unión Europea, no está dispuesta a reconocerlo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a engañar, ellos están también en una situación de brete. Es decir, estoy incorporando muchos elementos que podríamos dar luego a debatir, pero lo que sí hay que tener en cuenta, ni Francia, Italia o Alemania pueden reconocer la causa catalana. Si lo hiciesen, estarían automáticamente dándole paulos a los corsos, en el caso francés, incluso los normandos. La Liga Norte italiana, los lombardos, y en el caso alemán, Baviera. Baviera es, pues como Cataluña, para que lo entendamos muchos, es uno de los Länder, o en este caso el Länder más rico que tiene Alemania, la República Federal Alemana, con un hecho bastante significativo. Ellos se califican como monárquicos, católicos, y además es todo lo contrario a lo que es digamos, el resto de la República Federal Alemana. Y resulta muy llamativo porque cuando hace algunos años se murió el que tenía que ser el rey de Baviera, le hicieron hasta fasto y todo de Estado en su entierro, lo cual demuestra claramente la signo de identidad que tiene muy arraigado, por ejemplo, el Länder bávaro. Por tanto, no nos engañemos, al final está entrando todo en un juego de política y ganar tiempo. Ahora mismo lo que han generado los catalanes, ahora mismo es que nosotros tendemos la mano, somos los buenos.
Si ahora Rajoy comete el error de atacar ante la mano tendida que se ha vislumbrado ante más de 1000 periodistas acreditados en el Parlamento de Cataluña anoche, que aprovecharon las circunstancias de la expectación general a nivel mundial para vender su mensaje ante el mundo. Ellos han vendido ayer una declaración no declarada, según dice, es decir, en diferido, como el parecido caso esloveno, pero lo que han vendido ha sido esencialmente ante el mundo: no declaramos la independencia y lanzamos un mensaje de diálogo al Estado español. Si ahora el Estado español responde de modo negativo o con una imagen nefasta, como se equivocó el día 1 de octubre, la batalla a nivel de comunicación, a nivel internacional, España la habrá perdido. Vale, pero la cuestión está en que si se hizo esa declaración de independencia, sí, como todos hemos reconocido, automáticamente se debería haber puesto en marcha el 155 de la Constitución. Es que se ha puesto en marcha. Automáticamente. Es que se ha puesto en marcha. Por eso digo. Sí. Y además se tendrá que aprobar el primer paso en el Senado, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Yo, de todas formas, sí que desde el principio esto no me ha parecido que los catalanes tengan ninguna queja de nada, porque sabe que están muy bien y que están muy bien tratados, que ahí lo que subyace es un rencor, es un malentendido voluntariamente montado por alguien que quiere disgregar y romper España, que eso es lo que subyace fundamentalmente, porque ha dicho el presidente con su boca hoy, esta misma tarde lo ha dicho, que ha tenido más diálogo y más conversaciones con el presidente catalán que con ninguna otra autonomía de España. O sea, no es cierto lo que están diciendo. Y todos fácilmente podemos creer que es una persona que está tratando la mentira con toda la naturalidad del mundo, como si fuera, es verdad, todos lo hemos pillado en tantas mentiras. El señor Borrell, el otro día, el señor Oriol Junqueras, es que lo dejó cao, porque era una mentira, otra, y el otro se limitaba a hacer así con la cabeza como si fuera un ninot. Es que de verdad no tiene por dónde cogerse. ¿Qué subyace? Pues un apoyo de gente que quiere destruir España, países que son tercermundistas en cuanto a su economía, países que están muy poderosos en lo que es la ausencia de democracia, países no democráticos que quieren destruir o quedarse con los trocitos de España. O sea, si es que no hay otra cosa. No. Pues, yo pienso que sí. En este caso, los catalanes... Antonio tiene que hablar. Si hablando de Rusia, lo que le interesa es dinamitar la Unión Europea. Rusia lo que pretende es dinamitar la Unión Europea por medio de Cataluña, ¿eh? No es España. Vale, el argumento me vale. Sí, no, por eso mismo, yo iría a puntualizar ese tema. Porque España está en Europa. Claro. Entonces hay que empezar por una esquina, no te puedes destruir Europa de una vez. No. Entonces, concretando en el tema catalán, aquí en esta misma mesa echábamos de menos algunos, hace ya algunos programas, que había una cierta tibieza en el empresariado catalán y en los organismos europeos. Eso últimamente, por suerte, quizá demasiado tarde, ya lo dijo Borrell, que por qué no lo habían hecho antes, también ya han saltado todas las alarmas. Y eso sí les ha hecho bastante daño. Vaya. Eso les ha hecho muchísimo daño, porque ellos creían que todo iba a ser, pues bueno, que aquí se iban a conformar, que tenían más o menos domesticada a las grandes empresas catalanas, que son las que financian a los partidos políticos que sostiene al gobierno catalán. El famoso 3%, que ya se hablaba hace muchos años de ese tema, era algo asumido comúnmente, fundamentalmente por la pequeña y mediana empresa, que son la mayoría en Cataluña, y a los que siempre se ha dirigido la antigua Convergencia y Unió. Tenía su clientela en esa pequeña y mediana empresa, y el tejido económico y empresarial catalán pues se basaba en eso, en empresas de menos de 100 obreros y tal. Pero esas financiaban la tranquilidad del Estado catalán y financiaban pues todo eso, y les iba bien el que fuera el pedigüeño de Pujol en su momento el que negociara con el gobierno central pues las prebendas para Cataluña, a cambio pues de ese voto que siempre ha sido en España muy importante, que es el voto nacionalista, que según se inclinara a un sitio o hacia otro, podía dar el poder a unos a otros. Yo recuerdo que quizá esto pues ya la gente se olvida, en el año 96 al Partido Socialista le faltaron 300.000 votos para ganar las elecciones.
ganó el Partido Popular. El Partido Socialista pudo gobernar entonces si no se hubiera plantado Felipe González y dijo, no, se han perdido las elecciones, por lo tanto le toca gobernar al señor Aznar. Y entonces, si el Partido Socialista hubiera querido en ese momento, Pujol estaba dispuesto, pero a cambio de muchas pelas, para que gobernara el Partido Socialista, porque eran pocos diputados, porque sumaban con los diputados del partido entonces de CiU de entonces y el Partido Socialista y algún otro más por ahí, Coalición Canaria, etcétera, podían haber tenido la mayoría suficiente para gobernar, no habiendo ganado las elecciones, que digo, se perdieron por 300.000 votos. En ese aspecto fue un movimiento claro del poder que tenía el Partido Popular, que entonces estaba muy pegado al Partido Socialista, Convergencia y Unión, que entonces estaba muy pegado al Partido Socialista y que inmediatamente se pegó al Partido Popular, a cambio de 160.000 millones de pesetas de entonces para pagar la sanidad, que tenía un agujero grandísimo, la sanidad catalana. Pero en fin, eso ya es historia de abuelete. Sí, claro. Pero ahí está que viene un poquito a refrendar, porque ellos cuando han tenido que recular para situarse donde ellos piensan que tienen que estar en la economía, no les han dolido prendas. Esto es otra cosa, lo que está moviendo esto es otra cosa y yo lo tengo muy claro, porque las personas que acuden a las manifestaciones no es la persona que se siente que se le está tratando injustamente y que va, no, que va, estos tienen otro pelaje, otras intenciones y eso es lo que hay que frenar. Y yo creo que ahora, si se consigue sacar adelante el artículo 151 por fases también, que se hará, ¿qué? 155, perdón, y 161 creo que también, pero el caso es que sí que nos tienen, es verdad, a toda España pendientes, porque nosotros queremos Cataluña. Es normal, estamos preocupados todos. Queremos Cataluña, claro. Hay arte, hay buenos servicios, Cataluña es una autonomía maravillosa, que la están echando a perder. De hecho, ya los últimos sondeos que da de la economía hablan de que han perdido ya la mitad de su producto. Es que lo que está pasando con esa fuga masiva sí. de empresas, de grandes empresas, pero no solo de grandes, sino de medianas y de pequeñas empresas, que están saliendo en estampida. Algo, pues es que los catalanes son muy listos en ese aspecto de la economía, porque contrariamente a lo que nos ha pasado a nosotros, que no hemos sido lo suficientemente capaces de modernizar nuestra pequeña y mediana empresa, que es lo que, como bien ha dicho José Antonio, que sustenta mayormente la economía, ellos sí supieron en su momento modernizarla y claro, llevan ese adelanto. Sí, sí. Y también se han concedido allí para tener una conformidad y una tranquilidad por algunos gobiernos, pues que inversiones extranjeras muy importantes se hicieran allí. Claro, claro. Con lo cual ha tenido que acudir. Sí, sí, pero ellos quizás no se esperaban, y de ahí el tirón de orejas de Borrell el otro día en el discurso del domingo a los empresarios, es decir, ¿y esto por qué no lo habéis hecho antes? ¿No? Yo voy a destacar dos cosas. El presidente Bartomeu, presidente del Barça, que se ha postulado fervientemente a favor de la independencia hace algunas semanas, aunque hoy estaban diciendo a mediodía que bueno, veremos a ver si hay independencia, no obstante seguiremos estando en la Liga Española. Pues claro, porque han presentado el presupuesto económico de la entidad futbolística y necesitan ineludiblemente del dinero que genera la Liga Española, si no, no pueden mantener el club. Claro. Y la pela es la pela, ¿no? Pero claro, cuando tú ves que su presidente, que es empresario, y ha retirado la sede social de sus empresas y se la ha llevado a Aragón, demuestra claramente la coherencia de ese empresario. Y te quedas así como diciendo, fíjate, es tan independentista, la entidad que más señera en el sentido del baluarte deportivo que supone y del diseño de identidad colectivo que supone en torno al Barça, que algunos catalanes llegan a decir que el Barça es la selección nacional catalana, llegan a decir incluso, y eso te lo llegan a manifestar. Que diga, fuerte, diría mi nieto. Sí, que fuerte, pero lo llegan a manifestar. Entonces, te das cuenta de que un club con la importancia y arraigo social que tiene en toda Cataluña, incluso fuera de Cataluña, porque hay gente que se siente del Barça y que ahora mismo se ha sentido muy desilusionada en vista de cómo se ha posicionado el Barça a favor de la independencia. Sí, sí, claro, por supuesto. Y que veas tú que su presidente apuesta por la independencia, pero atención, mi bolsillo no, yo me cojo ahora mismo y me voy bajo el paraguas de la Unión Europea, porque sé que si me quedo en este lado,
nos vamos fuera de la Unión Europea y échale mano lo que va a pasar. Pero luego me gustaría ya entrar en un detalle que es muchísimo más elocuente. El pequeño ciudadano, el ciudadano de a pie catalán, que no es menos pequeño, que me he equivocado al decir pequeño, es el ciudadano de a pie catalán, que coge, cierra su cuenta bancaria en Cataluña para abrirse una fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Eso es un claro ejemplo, evidente, elocuente, que no está por la independencia. ¿Que no está por la independencia? Porque se teme muy mucho lo que es una evidencia, el futuro y famoso corralito, que lo están diciendo por activa o por pasiva, porque no lo vamos a engañar. Y yo me acuerdo muchísimo que siempre una de las cosas que dicen del fracaso de la Segunda República, que tenía muchísima multitud de problemas del por qué no triunfó en España, una de sus razones es que nace a posteriori de una crisis económica mundial del Viernes Negro del año 29. La República se proclama el 31 y evidentemente la crisis económica mundial también afectaba a España. Y a la Segunda República le faltaba también fondos económicos. Para que triunfe el proceso, como dicen ellos, necesitan de dinero. Y eso es evidente que si la declaración de independencia que se hizo ayer y que se haga efectiva dentro de 2 o 3 semanas, o cuando la quieran hacer, o dentro de 6 meses, necesitará evidentemente de dinero, porque si no, se verá abocada al fracaso más absoluto. Ahora podemos plantearnos varias preguntas. ¿Interesa realmente que se independicen para demostrarle al mundo que quien se independiza de modo unilateral no tiene cabida en este mundo globalizado? ¿Le interesa realmente a la Unión Europea, por ejemplo, provocar la caída de Cataluña en un proceso independentista unilateral para demostrarle a los escoceses, para demostrarle a la Liga Norte de Italia, para demostrarle a los corsos, para demostrarle a los belgas, aparte de los flamencos belgas, que si se independizan se van a empobrecer? ¿Puede ser hasta incluso llegar a manifestarse por parte de Cataluña un experimento? Eso es algo que también se está barajando en algunos sitios. Que incluso podrían provocar, es un ejemplo, porque a veces para que te des cuenta de las cosas te tienes que caer del burro. Ahora mismo hay muchos catalanes que no se pensaban que se van a salir del euro, pero el hecho de que cogieran sus ahorros y se los llevaran fuera de las fronteras de Cataluña demuestran claramente que son conscientes de que es muy posible que se quedan fuera del euro. Pero todos eso es un ejemplo como otras cosas, muchas cosas más. Que todos sabemos que estamos en un mundo globalizado, pero que hay 2 bloques. Entonces, ¿quién no nos garantiza que a lo mejor recibe un mejor trato o quieren estar otros arrimándoselos a su bloque? ¿Qué es el otro? Es que puede ser, yo es que eso no me lo puedo quitar de la cabeza. Sí, tú te estás refiriendo, por ejemplo, porque no lo quieres decir abiertamente, que los rusos quieran luego inyectar económicamente esa nueva república, sí, con tal de tener una pica en medio de la Unión Europea. No, es que se podría mencionar a más gente, porque no solamente Rusia, es Suramérica, es... No, pero yo voy a hablar, porque no, pero vamos a ver, Maduro, a final de cuentas... Venezuela... Sí, pero, bueno, sí, Maduro, Venezuela, pero el gigante ruso es mucho más... El gigante ruso tiene más poder... El señor Putin. Que lo pueda tener Venezuela, digo yo. Estratégicamente hablando. Pues a lo mejor puede haber algo de eso. Bueno, vamos con otras cuestiones. Es que si no se están inmolando en Holocausto, no lo entiendo. No, pero que esas cosas pueden estar plantándose sobre la mesa. Seguimos con el mismo tema, pero cambiando ahora de argumento. A mí me gustaría preguntar, yo sé que a José Antonio le va a gustar especialmente la cuestión que voy a plantear, y es que me gustaría que valoraseis todos, evidentemente, las declaraciones de Pedro Sánchez, que ha hecho hoy precisamente, después de haber hablado con el presidente del Gobierno, después de ese pacto al que ha llegado con el presidente del Gobierno, con Rajoy. Para mí han sido las declaraciones más sensatas y más de acuerdo con la realidad de lo que necesita España que ha hecho desde su vuelta a la política. Ayer o anteayer retiraron la nefasta esa reprobación que le habían hecho a la vicepresidenta, que eso era una barbaridad, como una catedral, y que a mí esa reprobación que le hicieron a la presidenta le achacaban a ella como responsable de las cargas policiales y todas esas cosas. Eso, ¿sabéis lo que me hizo a mí? Que me pusiera guapo y me fuera al cuartel de la Guardia Civil y a la comisaría de policía y hablara con el comisario y con el capitán de la Guardia Civil y los felicitara y los animara y les demostrara mi solidaridad desde mi punto de vista modesto y tal,
por la actuación de la policía y por lo que estaban sufriendo en estos momentos, porque han hecho lo que tenían que hacer, lo que España necesitaba, y cuando España necesita una cosa hay que hacerla todas. Y parece que Pedro Sánchez se ha puesto ahora en esa misma situación, es decir, ya está pensando más en España. Y de hecho los mensajes que se están dando en estas últimas horas son muy distintos a los que se daban en tiempo atrás, porque ya habrá momentos en los cuales se habrá que hacer labor de oposición, porque hay muchas cosas que reprochar a este gobierno y muchas otras cosas que se podían mejorar y otros caminos que se podían tomar, pero en este momento solamente hay un camino, y ese camino es el de la Constitución, el de la bandera y el de España. Yo espero que eso pues le sirva a muchos socialistas para recobrar el adjetivo que tienen en sus siglas, Partido Socialista Obrero Español, que eso a veces se olvida. Bueno, yo... Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez. Cuando lo he oído, pues he empezado a sentirme bien conmigo misma, sí, porque yo tenía ahí como un alfiler. Y no me gusta ser objetiva en todas mis cosas. Y entonces yo pensaba, a ver si es que le tengo yo resentimiento a esta persona porque ha dicho cosas que se alejan mucho de lo que yo pienso. Pero hoy cuando he empezado a hablar, he empezado, mira, vaya, pero eres tú. Y dicho, pues está aprendiendo, está empezando a ser un buen estadista. Lo que pasa que luego la alegría se me ha menguado un poquito, porque al final le ha salido la vena política y ha desvelado algo que yo no habría desvelado. Que me parece muy bien que lo estén haciendo, me parece muy bien, pero yo creo que eso no debía de haberse desvelado. Esas muchas conversaciones que por lo visto está teniendo y de los que no teníamos conocimiento con el propio presidente de gobierno, para ver por dónde van a abordar una pequeña, grande, leve, fuerte, no lo sé, reforma de la Constitución que tanto se está diciendo que necesita. Sí, pero esto lo lleva anunciando Pedro Sánchez desde hace, pues prácticamente desde el principio, y ahora quizás ahí ha sido un buen negociador para conseguir eso. Porque hasta ahora, que estaba cada vez que rechazaba, claro. cada vez que rechazaba al presidente de gobierno, en su expresión no verbal denotaba pero de la forma que ha declarado es como que lo hemos conseguido, nos hemos puesto de acuerdo y se va a hacer. Está por los españoles. Esa es una postura de estar con los españoles y eso a mí me ha gustado. Y me he empezado a encontrar conmigo misma porque digo, pues no tenía yo resentimiento, es que no me lo estaba dando bien. Hoy me lo ha dado bien. Bueno, pues mira, yo la verdad que lo de Pedro Sánchez me ha resultado ser sus declaraciones fetén, como dirían popularmente, ¿no? Han sido muy acertadas, sobre todo porque no nos vamos a engañar. Desde la intervención del rey el pasado martes, es obvio de que ya hubo una llamada de atención dentro de su papel moderador de árbitro y moderador del regular funcionamiento de las instituciones, como dice el artículo 56 de la Constitución. Y no me cabe la menor duda de que Felipe VI cogió el teléfono, llamó evidentemente a Mariano Rajoy, habló con Pedro Sánchez, habló con Albert Rivera, e incluso supongo que incluso hablaría con Pablo Iglesias, porque no creo que Esteban Bajes no lo hiciera también con él. Lo digo porque son los 4 partidos principales que hay en el hemiciclo y posiblemente incluso con más gente, ¿no? Aparte de que ha aflorado que el rey también hablara con empresarios catalanes. Pero ciertamente ahí hubo un error de cálculo por parte del PSOE cuando se anuncia la reprobación de Saláez Santamaría, porque eso se puede hacer una vez finalizada la crisis. Una vez que se finalice la crisis, si tú quieres reprender porque hay alguna cosa dentro del procedimiento de resolver esa crisis, tú consideras que tienes que llamarle la atención, lo haces, pero a posteriori. Vamos primeramente a lo más urgente. Tenemos una grave crisis de Estado. Y es donde tenía que el PSOE en su momento demostrar su categoría de partido de Estado y con vocación de gobierno, de alternativa de gobierno al Partido Popular. Ciertamente fue un error de comunicación política el hecho de la reprobación. El hecho de la retirada ha venido estupendamente. Y sobre todo porque tampoco podía de alguna manera enfrentarse de modo claro a lo que era el mensaje del rey. Al rey, algunas personas llegaban incluso, y voy a enlazar con lo que me preguntaba en concreto, el rey no podía hacer otra cosa como jefe del Estado, ya sea un jefe de Estado a título de rey o presidente de la República, no le queda otra que guardar el orden constitucional. Es decir, ahora no vamos a entrar en ese tema. Yo voy a la esencia. Un jefe de Estado, su obligación, sea a título de rey, sea de presidente de la República, debe de guardar el orden constitucional. Esa es su obligación. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos conscientes de que el rey o el presidente de la República son la encarnación viva de ese país.
y le corresponde encarnar la nación. Y encarnar la nación encarna también la Constitución. De hecho, en el Reino Unido no hay Constitución escrita, pero ¿quién garantiza la Constitución del Reino Unido? Su graciosa y británica majestad Isabel II de Inglaterra. Para que lo entiendan nuestros telespectadores. Entonces, el rey, Felipe VI, no tenía otra que defender el orden constitucional. Si mañana la Constitución se cambia, porque el pueblo soberano ha decidido cambiarla, se deberá a ese cambio, porque es decisión del pueblo soberano, y es la encarnación de esa soberanía. Dicho esto, el señor Pedro Sánchez tenía que girar, era inevitable que tenía que empezar a girar. Y me alegro muy mucho de sus declaraciones de esta mañana. Primeramente porque ha demostrado de que está con la Constitución, pero también ha demostrado que es también fiel a sus principios esenciales con el que ella lleva diciendo, como tú manifestaste, Jorge, que su deseo era cambiar la Constitución. Pero también yo creo que ha sido consciente de otra cosa mucho más importante, que muchos militantes del PSOE le votaron secretario general del Partido Socialista porque él promueve valores sociales, democráticos dentro del PSOE y para España, pero que eso no está reñido con la unidad de España, por decirlo de algún modo. Es decir, hay mucha gente del Partido Socialista, yo sin ir más lejos voy a descubrir algo, mi abuelo era votante socialista, y si estuviera viviendo ahora mismo, él defendía los valores socialistas, pero en ningún caso se podría hablar de quebrantar la unidad de España. Es decir, en los valores socialistas no está reñido ni se excluye una cosa con la otra. Por tanto, yo creo que lo que ha pasado en los últimos días es que Pedro Sánchez se ha dado cuenta que muchos militantes que le votaron en su momento y le dieron su apoyo, también conllevaba la defensa de la unidad de España, con independencia de que esa unidad puede ser, pues, mejorada para una mejor convivencia entre los diferentes pueblos que conforman el Estado español. Pero, por eso mismo... Sí, y adaptada a los nuevos tiempos. Pero eso vendrá determinado por el debate de esta comisión de 6 meses, y ahí entra otra cosa muy significativa, y yo creo que ha sido un golpe maestro. Ayer el señor Puigdemont ofrece diálogo, pues ya no han ofrecido diálogo. No se lo ha ofrecido el presidente del gobierno de momento, pero sí, de alguna manera, aceptando la comisión constitucional de reforma de esa reforma de la Carta Magna. Por tanto, si ahora mismo había incluso un posible rechazo de Puigdemont a ese diálogo que le están ofreciendo incluso desde las instancias estatales. Pero vamos a ver, esa aprobación estaba ya hecha con anterioridad a cualquier otra cosa. Sí, pero... Y el requisito indispensable es, te tienes que salir de esa petición de independencia. Pero... Eso estaba ya. Sí, o sea, esto no viene caído por la presión de la carta de ayer. Pero, Marisol, te voy a decir una cosa, porque aquí hay una cosa muy importante. Esa comisión constitucional no convierte a Cataluña en igual a España. Es uno más de todas las comunidades autónomas que pertenecen al Estado. Porque lo que pretendía ayer Puigdemont, y de modo también capcioso, era un hecho de bilateralidad entre España y Cataluña. Entre jefes de Estado. Cosa que no ocurre. De hecho, lo manifestó con la escenificación de su contramensaje al rey el pasado miércoles. De todas formas, el interlocutor válido para el gobierno no va a ser Puigdemont ni Oriol Junqueras. Eso está claro, además lo han dicho en repetidas ocasiones. Pues lo he oído, de su boca. De todas maneras, la reforma de la Constitución es muy complicada. Sí, necesita unos consensos parlamentarios muy importantes. Yo recuerdo, esta es la segunda comisión que se forma en el Parlamento para la reforma de la Constitución. Yo recuerdo que hubo otra en el Senado, que por cierto presidía el que era vicepresidente del Senado entonces, don Joan Rigot, que ayer estaba junto a Artur Mas y el otro presidente del Senado, que fue del Parlamento, que no me acuerdo cómo se llama, y la que fue presidenta del Parlamento, estaban allí entre los invitados, entre las autoridades invitadas. Entonces la presidía este hombre, por eso a mí me duele cuando lo veo, porque este hombre era entonces muy pactista, es decir, muy dispuesto a que la reforma de la Constitución, en la que entraban pues un replanteamiento del papel de todas las comunidades autónomas, también de la catalana, en el conjunto del Estado español, estaba de acuerdo en que se armonizara aquello.
Y yo cuando lo veo ahí de esa manera, aplaudiendo al Puigdemont y tal, me pongo un poco nervioso, porque yo pertenecía a aquella comisión en su momento y me parecía que era una persona de diálogo y de consenso, pero las cosas desgraciadamente cambian. No, termino. Volviendo al principio, la reforma de la Constitución es muy complicada, porque cada partido va a querer introducir alguna cuestión por ahí. Y entonces yo creo que, igual que he sido partidario y soy partidario de que se haga, creo que hay que esperar un poquito a que se calmen un poco los ánimos, porque no se puede contar, con Podemos unidos no se puede contar. Porque esos quieren, pues, como son absolutamente corrosivos, lo único que quieren es destruirlo todo, y la república y la no sé qué cosas y tal. Entonces hay que buscar el momento político oportuno en el que haya una mayoría holgada y tranquila de aquellos que quieren que se modernice la Constitución. Porque es lo que hace falta, modernizarla en los temas que se han dicho siempre, pero que tampoco se toque mucho, porque la Constitución tiene que solidificarse más. Tenemos que acordarnos ya los españoles de aquellas épocas en que se cambiaba la Constitución cada 3 o 4 años, que aquello era terrible, ¿no? Hay que solidificar los símbolos y tenemos que estar de acuerdo con algunas cosas que nos identifiquen, y hay que hablar de la bandera, del rey, de algunas cosas más, de unos elementos, de algunos valores que se tienen ahí, que hay que consolidar. Y a mí me da mucha pena, y lo he dicho ya más de una vez, y aquí mismo en esta mesa, y lo repito, el que estos últimos años, cuando se acercaba el 6 de diciembre y la fecha de la Constitución, al aniversario de la Constitución, ya no se celebraba prácticamente. Hace unos pocos años, pues nos mandaban a todos los políticos en activo que estábamos por ahí, por los colegios, por los sitios y tal, para hacer charlas y hacer cosas, y se hacían actos, y se hacían hasta, no sé, hasta festivales folclóricos para celebrar la Constitución. Y eso se ha ido perdiendo, Incluso a recibir representantes de otros países del norte de Europa para hablar de la Constitución. Y es una lástima que eso se haya perdido, y eso habría que recuperarlo. De hecho, ese puente se le conoce como el puente de la Inmaculada, no como el puente de la Constitución. Yo lo que quería apuntar a título de anécdota, pero que también es al caso, que siendo yo afiliada del Partido Popular y en aras de la objetividad en la que pretendo moverme, tengo que decir que la intervención que más me gustó, por cómo expuso, cómo vocalizó la imagen, la literatura, todo fue la representante de Ciudadanos, la señora Arrimadas. Pero es que efectivamente, pero no es que lo diga yo sola, es que al día siguiente ha sido las redes, todo el mundo, la prensa, todo el mundo. Vaya una exposición, qué claridad de ideas, qué manera de exponerlas, qué orden. Bueno, nos dejó de verdad maravillados a la mayoría. Ahora, igual que hemos hablado de Pedro Sánchez, iba a preguntaros por Albert Rivera y también por Pablo Iglesias, es decir, también por Ciudadanos y también por Podemos, por ver la valoración que hacéis, pero bueno. El momentazo de sacar el pasaporte por parte de Inés Arrimadas ayer tarde en el Parlamento, eso no tiene precio. Claramente demostró con esa presencia, volvemos otra vez, las imágenes valen más que 1000 palabras. El hecho de que presentara ese pasaporte demostraba claramente que todos los que abogan por la independencia se iban a encontrar fuera de la Unión Europea. Ya no podían utilizar su carnet de identidad para moverse libremente dentro de los Estados miembros de la Unión. Necesitaban y requerían de un pasaporte, que en este caso evidentemente no sería español, tendría que ser catalán. Pero eso es una demostración clara. Lo dejó bien claro cuando dijo: no estoy dispuesto a que mis familiares de Andalucía tengan que venir para venir a verme, utilizar el pasaporte. Sí. Yo llevo ya años diciéndole a mi familia que viven en Barcelona, en el Prat de Llobregat, diciéndole: la próxima vez que vengáis a Lorca necesitáis pasaporte. Y no sé si os fijasteis, si leísteis los labios, que se vio la imagen cuando Inés Arrimadas decía esto, la imagen de Puigdemont hablando con Junqueras, yo leí en los labios que dijo: pues que no vengan. Sí, claro. Pero sí, el nacionalismo, yo en los labios le leí el nacionalismo, decir: pues que no vengan. El nacionalismo es exclusivo, excluyente y supremacista. Porque ellos abogan por ser ellos los mejores, nosotros somos los mejores y tenemos un ombligo precioso. Y además
preciosísimo, pero no nos vamos a engañar. El simple hecho de la declaración de Oriol Junqueras diciendo, pues si se han ido a los países catalanes, en este caso pues hablando de Sabadell y de CaixaBank. Es decir, ya están pensando en cuando se independicen, luego anexionarse la Comunidad Valenciana y Baleares. No nos vamos a engañar, el planteamiento nacionalista es exclusivo, excluyente y supremacista. Y de supremacista viene el tema de que yo quiero luego imperializar mi posición. Porque no nos vamos a engañar. Yo siempre he dicho de una manera muy gráfica, y eso se lo he dicho a algunos familiares míos de Barcelona, digo, si mañana cambiáramos la capital de España, de Madrid a Barcelona, y vosotros fuerais los que gobernaran, es decir, desapareciera la Comunidad Autónoma de Cataluña, y gobernarais vosotros toda España, y nos implantaría todas las catalanas en todo el territorio nacional, se acababa el tonteo. Pero ellos tampoco han explicado. Estoy seguro. Porque en relación con los bancos, con la liquidez dineraria, lo tienen muy feo, porque ellos, si no se garantizan el Banco Europeo, es que los bancos se le caen, porque no están capitalizados, solo hay de ellos un 10%. Entonces, es que se cae. Y luego hay otra cosa, no solamente, como decía Antonio, que allí están retirando el dinero de los bancos, es que en toda España están retirando el dinero de los bancos catalanes. Yo el lunes pasado me encontré con gente que iba a sacar su cuenta de la Caixa y me dijeron, porque los volví a ver y me dijeron, es que hay cola. Yo te puedo decir, volviendo en concreto al tema, terrible. Albert Rivera ha estado fantástico, de hecho ha sido, desde el punto de vista político, ha sido el más coherente, porque ha defendido desde un principio el tema de la aplicación del 155 y estaba en ello, y lo lleva diciendo desde hace ya más de un mes, y sigue R con su tema, y no ha cambiado su posicionamiento sobre la aplicación del 155. Es cierto que esta mañana, en una entrevista que le han hecho a Inés Arrimada, ha dicho que hay que tomárselo con calma, ha precisado de que se aplique el 155 con calma. Pero también es verdad que la aplicación de ese 155 se está haciendo correctamente, como dice la Constitución. Hay que requerir previamente a la autoridad de la comunidad autónoma que está pues incurriendo en el incumplimiento de los intereses del Estado. Sí. Y que, ¿es esto lo que usted ha querido decir? Exactamente, claro. Y la verdad es que vamos a partir ahora de esa situación que es muy interesante. Puigdemont se encuentra con que está siendo exigido por parte de Rajoy diciendo que diga claramente si sí o no, que lo va a contestar seguro que con floritura, pero tiene que contestar sí o no, si ha declarado la independencia. Si dice sí, automáticamente la aplicación de 155 es inevitable. Pero si dice que no, pierde el apoyo de la CUP y por tanto se supone que tendría que aplicarse pues la convocatoria de elecciones autonómicas, que por supuesto para su partido no le interesa a fecha de hoy según las encuestas. Pero es que yo iría a más. Yo le recomendaría al señor Rajoy, si finalmente tiene que aplicar el 155, aunque tiene seguro asesores mucho mejores que yo, pero ahora bien, los tengo que recriminar por aquellos que no se dieron cuenta de lo que iba a pasar el día 1 de octubre, que no le avisaron que no entrara en juego la Policía Nacional y la Guardia Civil para darle las imágenes que querían los nacionalistas sobre temas de las cargas policiales, que no eran realmente tal cargas, pero bueno, parecían eso. Yo le recomendaría de que convocara elecciones inmediatas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para darle la palabra al pueblo catalán. Ustedes deciden, al final de cuentas, lo que pasa aquí, por medio de unas elecciones autonómicas, recogidas y plenamente legales en el marco de la Constitución española. Y sobre eso ya luego lo hablaremos. De todas formas, cuando pregunten las preguntas claves no las van a contestar, porque no saben, no tienen argumentos, y la prueba no la dieron, la foto fija la dio Borrell, que le decía, oiga, ¿y usted qué tal? Y cuando las pensiones y tal y cual, el otro decía, pues sí, mañana creo que sale el sol por el este y se irá por el oeste. Eso era lo que contestaba. Las primeras declaraciones, valoraciones, las primeras valoraciones después de lo que ocurrió anoche en el Parlamento, fueron de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue el primero en hacer valoraciones rápidamente sobre lo que había ocurrido allí, pues como siempre quitándole hierro a todo y diciendo pues que todo estaba estupendamente bien, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando además con Unidos Podemos, que en todas las encuestas que se están haciendo va perdiendo cada vez más adeptos? Porque se le está viendo el plumero. Yo no es la primera vez que digo aquí que el partido Unidos Podemos es el Partido Comunista de los años 20, con los mismos métodos leninistas de los años 20 y que pues se le ve de vez en cuando, pues le surgen esos temas. Ahora se han expedientado a la presidenta
de la comisión de conflicto, como se llame en ellos y tal, porque no es un partido democrático, ni mucho menos. Es un partido populista, llámalo como quieras, asambleario, todo lo que quieras, pero y hecho de arriba abajo. Es decir, cuando se salen de las directrices de la cúpula, esos se van. Es la ingeniería política aplicada pues a esa sociología de masas que ellos saben manejar muy bien. Y unido a esto, ¿y el recular de la alcaldesa de Barcelona? Pues es que esa, desgraciadamente, le falta un poco de un hervor, le falta una cierta capacidad política para estar ahí. Es una persona, yo considero que es bien intencionada, porque viene de esos movimientos sociales, reivindicativos, que están muy bien para estar en la calle, pero para estar en una institución y más como eso, pues creo que le viene muy bien. Yo no creo que le falte nada. Yo creo que le sobra torpeza, que le sobra ego, que le sobra ambición, más bien le sobra. Pero en fin, le sobra. Le viene grande. Yo, en relación con Podemos, el otro día cuando estaba viendo unas imágenes, que no me alegro porque es lamentable que estas cosas pasen y es desagradable, que estaba por un aeropuerto y le iban increpando, iban detrás, como, en fin, tomando de su propia medicina, del escrache, toma lo que tú has promovido, ¿no? Y dije, pues eso es lo que hay, el gran adalid del escrache pues los está recibiendo. Es que hay cosas que se caen solas. Él va a tener siempre sus seguidores, que son los que son, y bueno, pues ahí están, y los permite el sistema democrático, pero no van a ningún sitio. La pena es que Izquierda Unida se la ha fagocitado y ha desaparecido, que tenía unos principios pues que realmente es que ha desaparecido. ¿Existe? ¿Dónde está? Yo solo lo he visto desde que se casó, ya no lo he vuelto a ver en ningún sitio. Y ahora ya aparece en una revista del corazón, papel cuché. Exacto, el papel cuché. No, pero vamos ahora con el tema de lo que comentaba anteriormente, de lo que ahora mismo sufre Pablo Iglesias, los scratches. Yo le recordaría, a veces esto se estudia en ciencia política, me parece muy extraño que no lo conozca. Oliver Cromwell, que fue el único presidente de la República del Reino Unido, iba camino del Parlamento, acompañado de su secretario en la carroza, camino de la apertura del Parlamento. Y le decía a su secretario, hay que ver lo que le quiere el pueblo, le está aclamando, y dice, no te preocupes, igual que si fuera el camino del cadalso, estaría el pueblo aquí aclamándome. En este caso aclamando a bucheo. Entonces, lo cual es obvio y evidente que tenemos que ser conscientes que en este caso el señor Pablo Iglesias pues, está recibiendo su propia medicina. Pero yo no voy a entrar ahora mismo en ese tema, sino lo que voy a hablar es sobre... Él está jugando muy bien. En 2 minutos, que sí, lo digo porque nos vamos. Está intentando hacerse ver en todo este procedimiento. Está intentando hacerse ver de alguna manera con el tema de Parlem, de Hablemos, que me parece muy bien, muy intencionado, pero cuando tú te enteras de que quien ha originado la página web, o en este caso la página de Facebook, para poner en marcha el Hablemos o Parlem, te encuentras con que es un profesor de la Complutense de Madrid. Digo, qué casualidad, la Complutense de Madrid, donde trabaja el señor Pablo Iglesias, el señor Monedero y la señora Bencanza. Entonces, claro, te quedas así como diciendo, madre mía, pues si al final de cuentas son los mismos. Digo, hazlo tú, lo promueves tú para intentar coger una posición dentro del contexto y luego te encuentras con que en Madrid lo que se concentra en torno a las Cibeles es numeroso el grupo de personas, muy respetable, pero claro, es aún más numeroso el que se congregó en torno a la Plaza Colón de Madrid, con la bandera rojigualda. Entonces, claro, hay un intento por parte de Podemos de hacerse ver en todo este proceso de crisis. Pero claro, el proceso le está siguiendo bastante mal, porque incluso esta mañana la señora Irene Montero, que cada vez la señora le veo con los gestos más parecidos a los del señor Pablo Iglesias, lo cual yo creo que la señora tiene más valía ya por sí sola que tener que copiar o hacer el aspecto femenino de lo que es su alter ego masculino y pareja, que me parece estupendo que sean pareja, pero yo creo que los gestos, cuando los repite igual que lo de, te quedas así como diciendo, madre mía, digo, si parece Pablo Iglesias, un clon, pero en femenino. Entonces, ciertamente te echa bastante para atrás, porque eso demuestra falta de personalidad por parte de esa señora, o al menos eso es la impresión que me da, y lo me parece lamentable por parte de ella, porque al final de cuentas, todos y cada uno de los seres humanos somos únicos y repetibles, por lo tanto tenemos que ser nosotros mismos, con independencia de que nos critiquen más o menos, o nos quieran más o nos quieran menos. Entonces, dicho todo esto... Pero unos son más únicos que otros.
Ah, sí, bueno, también. Hombre, por supuesto. Eso por De supuesto. todas formas, es que Pablo Iglesias tiene un equipo que vamos a analizar el equipo. Es que vamos, la No tenemos bancada... tiempo, otro día lo haremos, Es que, Marisol. vale, pero me quedo con muchas ganas de decir algo. Si me frustro, tú ya será. No, pero lo que sí tenemos claro, y en Acaba, resumen, Luis. Pablo Iglesias lo que pretende es tener cierto protagonismo en toda esta crisis y se ha dado cuenta de que le ha adelantado por la izquierda, en este caso el señor Pedro Sánchez, con su propuesta esta mañana del tema de la reforma constitucional, y el señor Albert Rivera le está dando guantá a tutti plen cuando la gente está viendo en Albert Sí, Rivera ahora una están- persona mucho más moderada, Ahora, sin mucho embargo, están más... calificando, la estrategia de Podemos es calificar precisamente a Ciudadanos, a Albert Rivera, como la extrema derecha, o sea, que está a la derecha del PP, Pues sí, es lo que ya están está. diciendo. Bueno, pero eso lo valorará a final de cuentas el pueblo soberano. Pero en fin, no, Sí, es verdad, Vox es el que tengo Vox. entendido que Sí, sí, sí. en esa Pero sin embargo lo están calificando, yo creo que para tratar también De hecho, ha confundir puesto un más recurso la a gente. Mariano Rajoy por no haber aplicado ya el 155. Sí, me parece muy bien. Si lo que está pidiendo el señor Albert Rivera, a final de cuentas, es algo tan sencillo como un artículo que aparece en la Constitución española. Si eso es de ultraderecha, además, queréis exigir el orden y la aplicación de la ley, no creo que sea de ultraderecha, es de cualquier persona y ciudadano sensato. Ya, pero lo que bueno. pasa es que falta mucha educación cívica y política. Pero ya sabes tú que cualquier persona en este país, para determinadas personas, para otras gentes, que el hecho de llevar una bandera española ya es que eres facha. Pues yo Ya. si me preguntan cuando Eso. se reforme la Constitución, que me van a preguntar seguro, yo diré, por favor, quiten la palabra esa de que España es una nación, un conjunto de plurinaciones, por nacionalidades, porque eso lo definido nunca entra en la definición y eso se presta a muchas confusiones. Bueno, Bueno, pues mañana es la fiesta de la, Mañana Guardia, la de la fiesta- Guardia Civil, por lo tanto... Que viva la Guardia Nacional, Civil. sí, la fiesta Que nacional, viva la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil la celebra y había que Estaremos mostrarle allí. la solidaridad y, Sí. y el apoyo porque se han portado como deben portarse. Y a las 11 iremos a la plaza de y ya Colón a... aprovecharemos para decir desde Alisado. aquí también que les equiparen el sueldo con las policías autonómicas. Sí, ¿no? que, llevan reivindicándolo sí, también. si somos todos igual ante la mucho ley, tiempo, En función claro. del coste de la vida, es que la vida está mucho más cara en Barcelona, Si ¿eh? somos todos igual ante la ley, evidentemente tienen derecho a percibir los mismos emolumentos que sus compañeros de la Policía Autónoma. Y me va a permitir que felicite a la concejal de Cultura y Turismo de Puerto Lumbrera, que recientemente ha sido mamá, María Victoria. Felicidades por ese niño que acaba de tener, Mario, que bueno, y felicidades a su hermanito Hugo y a su esposo José Pues nada, David. nos sumamos a esa felicitación. Claro que sí, como no puede ser de otra Todo lo manera. que sea aumentar el censo es Está bien. buenísimo. Luis, Marisol, José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A todos ustedes igualmente, gracias por la atención que nos han prestado esta noche y les esperamos la próxima semana para seguir debatiendo más cosas aquí en El Vértice. Que pasen una buena semana, un buen puente si lo van a poder disfrutar y lo dicho, muy buenas noches.